Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Channa Vallabha Girivaradhari. Gopi Channa Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yashodanandana Raja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jaya Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Stottar Sachri Srimat Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Granta Raj Srimat Bhagavatam Ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Sí, no veo bien, sí. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna, muchas gracias por venir a la clase de Srimad Bhagavatam de hoy,
correspondiente al canto sexto, capítulo 12. El capítulo se titula La gloriosa muerte de Vritrasura y estamos en el verso número 19. Hasta ahora ha hablado Vritrasura de una forma muy sabia y muy devota, y ahora Indra le responde comenzando con este verso. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. ¿Alguien más? Indra uvacha ahodhanavasitosi yasya te matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Traducción y significado. Por su divina gracia,
Srila Prabhupada. Indra Uvacha. Indra dijo, Aho, hola, Danava, oh demonio, Siddhasi, tú eres ahora perfecto, Yasya, cuya, te, tuya, Mati, conciencia, Idrishi, como esta, Bhakta, un gran devoto, Sarva Atmana, sin desviación, Atmanam, a la superalma, Suridam, al mayor amigo, Jagadishvaram, a la suprema personalidad de Dios. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. Si lo queréis repetir, Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. Significado. Como se afirma en el Bhagavad Gita 6.22, Yam latva cha param labham manyate nadikam tataha yasmin stito nadukkena gurunapi vichalyate. Quien se establece en el estado de conciencia de Krishna nunca se aparta de la verdad y tras ese logro ya no aspira a nada más. Al situarse en esa posición, no se desconcierta ni siquiera en medio de las mayores dificultades. El devoto puro no se perturba ante ningún tipo de situación comprometida. Indra se sorprendió de ver que Vritrasura permaneciese firme y libre de perturbación en el servicio devocional del Señor, ya que semejante mentalidad es imposible en un demonio. Sin embargo, por la gracia de la Suprema Personalidad de Dios, todo el mundo puede llegar a ser un devoto excelso. Striyo Vaishyas tata Shudras tepiyanti param gatim. El devoto puro tiene asegurado el regreso al hogar, de vuelta a Dios. Indra uvacha ahodanavasittosi yasyate matiridrishi bhakta sarvatmanatmanam suridam jagadishvaram. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la Suprema Personalidad de Dios, que es la superalma
y el amigo de todos. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadechatarine Vanchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. En este verso y significado hay dos temas muy importantes en los que vamos a centrar la sesión de hoy. Una es que la persona que alcanza el estado de conciencia de Krishna no se perturba ni siquiera en medio de las mayores dificultades. Evidentemente hay diferentes grados de avance en conciencia de Krishna y por lo tanto hay diferentes grados de libertad de perturbación cuando hay dificultades. Es decir, sería algo proporcional. Cuanto más consciente de Krishna es alguien, menos le afectan los problemas de la existencia material. Ese sería un tema. Y el otro tema es que el servicio devocional puro no está limitado por las diferencias materiales. Como dice aquí Srila Prabhupada, incluso alguien que haya nacido en familia de demonios y alguien que tenga, digamos, podríamos decirlo así, que tenga sangre de demonio, puede volverse un devoto puro de Krishna y avanzar en todos los sentidos. Y eso se extiende también a todos los ámbitos, al ámbito social, en las cuestiones de género, cuestiones de, digamos, coeficiente intelectual, fuerza física, lo que sea. No importa lo que uno tenga o no tenga, no constituye una limitación para volverse un devoto del Señor. Esos son los dos temas en los que vamos a hacer lo posible por focalizar los comentarios de hoy. Y también podéis hacer preguntas y comentar al respecto cuando llegue el momento. Voy a tratar de no hacerlo muy largo para que haya tiempo para poder comentar. Así que dice Srila Prabhupada, cita un verso de la Bhagavad Gita, que lo vamos a leer otra vez en el contexto que está en el capítulo 6, verso número 22, que aparece junto con otros versos del 20 al 23, y está describiendo la etapa de Samadhi o la etapa de absorción completa en la Suprema Personalidad de Dios. La descripción está en el contexto del yoga clásico, pero se aplica por igual al Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga, de hecho, al final de este capítulo, Krishna dice que de todos los yogis, aquel que desarrolla Bhakti, que lo hace con fe, la práctica espiritual, es el yogi que ha avanzado más en esa práctica. Los versos dicen: en la etapa de la perfección denominada trance o samadhi, la mente de uno se abstiene por completo de las actividades mentales materiales, mediante la práctica del yoga. Esa perfección se caracteriza por la habilidad que tiene uno de ver el yo
mediante la mente pura y de disfrutar y regocijarse en el yo. En ese estado jubiloso, uno se sitúa en medio de una felicidad trascendental ilimitada que se llega a experimentar a través de los sentidos trascendentales. Establecido así, uno nunca se aparta de la verdad y al conseguir esto piensa que no hay nada mejor. Al uno situarse en esa posición, nunca se desconcierta, ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Esto es, en verdad, estar libre de hecho de todos los sufrimientos que surgen del contacto material. Y quizás podemos pensar en qué ejemplos tenemos en las escrituras o en los acharyas de una situación así. Personas que no se desconciertan en medio de las mayores dificultades. A ver, entre todos si podemos recordar algunos ejemplos. Arjuna, por ejemplo. Aunque Arjuna se vino abajo, pero como se refugió en Krishna, se mantuvo estable. Muy bien. Haridas Thakur, que fue torturado en 22 plazas de mercado diferentes. Kunti, que incluso decía, Señor, ahora que ya no tenemos dificultades, te vas, yo prefiero que me mandes toneladas de dificultades y que te quedes con nosotros, que no haya dificultades. Cuando hay dificultades, tú estás con nosotros. Cuando no hay dificultades, parece que no te vemos y pensamos que la vida va bien. ¿Quién más? Prahlad Maharaj. En el templo de Barcelona hay una pintura de Prahlad Maharaj, que la habéis visto. Está Prahlad Maharaj así, con cara muy tranquilo. Yo digo, qué tranquilo que lo han pintado, porque tiene las serpientes que le están rodeando y que le van a picar, pero él está así con la cara de felicidad, con las manos juntas, viendo a Krishna y no viendo el peligro que tiene delante. Mirabai, la famosa santa del Rajasthan, que era hija de reyes y le pasó por muchas penurias. Su marido, ella estaba absorta en Krishna, la obligaron a casarse prácticamente hablando y tuvo que pasar por muchas dificultades. Dicen que bebió veneno, ¿no? Que le dieron veneno para beber y no le afectó el veneno que le dieron. Raghunath Das Goswami también, sus padres no le dejaban ir a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu y le pusieron muchas pruebas. Bueno, ha dicho de las escrituras, ¿no? O los acharyas también. No, pero hay otro, por ejemplo, el Señor Jesucristo, pero bueno. Jesucristo también fue torturado y, sin embargo, pidió por aquellos que le estaban maltratando, igual que Haridas Thakur. Draupadi también le mataron sus 5 hijos, por ejemplo, cuando estaban durmiendo. Dhruva Maharaj, él hizo austeridades, pero sí, su padre y su madrastra lo rechazaron. Quizás a él no le dolió tanto que lo rechazara su madrastra, porque tenía su madre, pero que su padre lo rechazara, eso sí que le dolió mucho. Muchas veces duele más cuando un ser querido es el que nos maltrata que cuando es alguien que no conoces. Si es alguien que no conoces, no duele. Cuando es alguien
querido, entonces eso es más doloroso. Por eso los divorcios, las rupturas suelen ser dolorosas por los vínculos que se han establecido en las relaciones. Yadavarata también fue torturado por sus hermanos y luego lo iban a matar, ¿sí? Muy bien. Ambarish Maharaj también fue maltratado por Durvasa Muni cuando él no le había hecho nada malo, simplemente había bebido agua para cumplir a tiempos el voto que había hecho durante el Ekadashi, un ayuno. Sin embargo, el yogi se molestó de que no lo hubiera esperado antes de romper su ayuno. Así que hay tantísimos casos. El último, el grande, Bhishma. Bhishma también, el que estaba en el lecho de flechas durante 50 y pico días y también sacrificó por su padre, porque su padre tenía un deseo y para que su padre pudiera casarse por segunda vez a la mujer que quería o de la que se había enamorado. Bhishma, aunque era un guerrero poderoso, hizo un voto de no casarse para beneficiar a su padre. Y hay una lista larguísima. El propio Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur también trataron de matarlo. Hay tantos casos distintos en los que los devotos pasan por dificultades, porque esa es la norma en el mundo material. Siempre va a haber pruebas, va a haber problemas, que ya sea que provengan de otras personas o otros seres vivos, que provengan de los agentes naturales o que provengan del propio cuerpo y la propia mente. Siempre ocurren cosas. Pero, digamos, la clave que se da aquí es que conforme vamos avanzando en el servicio devocional, nos afecta menos lo que nos ocurra en el plano material. Y eso podemos, digamos, como dice Srila Prabhupada, podemos hacer una evaluación de nuestro estado de conciencia viendo cuánto nos afecta las cosas que nos pasen, sobre todo las cosas malas. También las cosas buenas, si nos ponen demasiado entusiastas, también puede ser un síntoma de tener cuidado, porque normalmente el regocijo material es como un extremo del péndulo. Sí, es fácil que cuando se acabe se va al otro lado. Es como una de las enfermedades modernas, o por lo menos no sé si es tan moderna, existe en el mundo material, pero en el mundo actual le han dado nombre. Se habla de alguien que es bipolar. Habéis oído hablar de esto, ¿no? Las personas bipolares significa que pueden estar súper entusiastas a tope, en un grado superlativo, y luego al día siguiente tienen una depresión tremenda, o sea que es enorme, ¿no? A veces dicen depresión de caballo, no sé por qué le llaman depresión de caballo, pero a veces le llaman así, depresión de caballo, ¿no? Los que tomaban droga tenían, ¿cómo decían? El caballo. El caballo es un tipo de droga. El caballo es un tipo de droga, ¿no? Que es la heroína, ¿no?
¿Por qué le llamaban el caballo? Aquí en nuestra ciudad vamos a dar droga. No toman nunca esa droga. El caballo nunca, No. Pero ¿por qué le llamaban así? No sé si ahora le siguen llamando, pero antiguamente yo recuerdo de jovencito lo había escuchado. Es muy fuerte el caballo. ¿Pero por qué le llaman caballo? ¿Porque es muy fuerte? Mucho, es muy, Ah, vale. muy rápido. te pone como un Vale, porque es espitosa. Vale, ok. Entendido. un caballo salvaje. Bueno, no sé qué será. yo no- Todo lo contrario. Pero a veces dicen depresión de caballo, vendrá de ahí. Cuando baja la droga, tiene una depresión de... Igual será eso, igual viene de ahí. Yo he escuchado esa expresión, no sé si la habéis oído, alguien que tiene una depresión de caballo. Sí, muchísimo. Antes se decía mucho. Quizás venga de las personas que toman esa droga que le llaman caballo, cuando les viene el bajón, tienen una depresión muy fuerte. Porque al tener una subida tan grande, cuando ya no la tienen, entonces el sufrimiento es el otro extremo. Esa es la característica del mundo material, que va de un extremo al otro. No, el ejemplo que cuando la vida Srila Prabhupada en Nueva York, entonces cuando predicaban la conciencia de Krishna, entonces la prédica era no más bajadas, porque tú vas a la droga, yo no, el circuito de Krishna no toma casi la droga, pero cuando vas tú, la droga te pone contento y ya luego te hace bajar. Entonces te entra en la época que usted está diciendo de depresión de caballo. Sí, bien. En la época de Srila Prabhupada, los jóvenes tomaban mucho LSD y hacían sus viajes con la droga. En época anterior, de toda la vida, la gente lo ha hecho con el alcohol. Ahora mezclan alcohol y otras drogas, pero el efecto es el mismo. Tiene un subidón, le quitan, desinhiben. Había un tipo de licor que anunciaban, era un whisky o algo así, gente sin complejos. ¿Y por qué era? Porque el alcohol permite que se quiten todas las inhibiciones que la persona tiene. Pero luego cuando baja, tiene dificultades. Y de hecho vomita, a veces le tienen que llevar al hospital. Luego tiene efectos en la salud, que la persona tiene problemas de cirrosis, por ejemplo. Yo tuve algún familiar que por excesos en el alcohol, un familiar no tan cercano, pero él por excesos en el alcohol falleció de cirrosis hepática. Es algo muy típico. De la misma manera, cuando alguien padece esa patología bipolar, que en el mundo material más o menos todos tenemos una cierta bipolaridad, vamos de un lado al otro, pero cuando va a un extremo muy grande, se dice que alguien es bipolar. Ya se le da un nombre de una enfermedad y tienen que darle medicinas para equilibrar que la persona pueda funcionar normalmente en la vida. Eso es lo que se hace actualmente. No sé antiguamente si estas enfermedades eran catalogadas de esta manera, no lo he estudiado, si existían o no, o es un fenómeno de la vida moderna que hace que todo vaya más rápido, la vida material sea más intensa y por lo tanto produce esa bipolaridad, o simplemente que antiguamente existía y lo trataban de otra manera, de una manera más sencilla. Entonces el hecho es que en el mundo material lo que es la euforia producida por cosas materiales tiene el otro extremo. Mientras que en el plano espiritual, la persona que tiene el éxtasis divino no experimenta esos bajones de la misma manera que una persona materialista. Si bien es cierto que existe por ejemplo,
el éxtasis en sentimientos de separación, como manifestó Sri Chaitanya Mahaprabhu y como a veces los acharyas expresan en sus canciones Vaishnavas, pero no es un bajón material en el que existe sufrimiento, sino que ese aparente sufrimiento es otra variedad del éxtasis divino. Y por eso dice aquí que la persona no se desconcierta, el devoto avanzado no se desconcierta ni siquiera en medio de la mayor de las dificultades. Se menciona el caso también de Maharaj Pariksit, que había sido maldecido a morir en 7 días. En un sentido, esa puede ser la mayor de las dificultades. Si te dicen que te queda solamente una semana de vida, normalmente diríamos, bueno, avísame con más tiempo, ¿no? ¿Verdad? A veces cuando nos piden algo, a los que nos gusta organizarnos la vida un poco, si nos piden un servicio en el momento, ¿puedes hacer esto ahora? No, me tengo que planificar, avísame con más tiempo. Si nos dicen, te queda una semana para dejar tu cuerpo, el efecto es más o menos el mismo, ¿verdad? Nos gustaría que nos avisen con más tiempo. O no me avises, ¿no? Que no me entere, ¿no? Que deje el cuerpo durmiendo, ¿no? Que no me entere de la transición. Sin embargo, se dice que Maharaj Pariksit, él permaneció siempre estable, incluso aunque le habían avisado con tan poco tiempo de su muerte, valga la redundancia, inminente. Así que ese es uno de los temas que se mencionan en este verso y se aplican a la personalidad de Vritrasura. Vritrasura no estaba perturbado, aunque sabía que iba a morir. Él lo tenía claro que Indra lo iba a matar en la lucha. Y no estaba perturbado en lo más mínimo. Y esto nos lleva al segundo tema del verso, que Indra le está alabando, le está diciendo, tú lo saluda, aho, Prabhupada lo traduce palabra por palabra, hola, demonio, aho Dánava, hola demonio, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Aho Dánava. Vamos a ver de nuevo el verso. Aho Dánava Siddhosi, hola demonio, has alcanzado la etapa perfecta, Siddhosi. Una persona que alcanzó la perfección. Yasyate matir idrishi, porque tienes tu visión, tu conciencia está clara, tu conciencia está perfecta. Bhakta sarvatmanatmanam, por lo que veo, eres un gran devoto que no tiene desviaciones. Dice, Bhakta sarvatmana, en todas las circunstancias, en todas las condiciones de vida. Prabhupada traduce en este contexto, sarvatmana, sin desviación, en cualquier caso. Y dice que en todas las situaciones tú visualizas Suridam Yagadishvaram, a la personalidad de Dios, que es el amigo de todos. Yagadishvara, el controlador del universo, Suridam, que es el mejor amigo. Y esto nos lleva a este punto, que cualquiera puede volverse un devoto avanzado del Señor, sin importar cuáles sean sus orígenes. Como se suele decir,
que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro también. Entonces, es decir, que una persona santa puede haber cometido en el pasado acciones abominables, pero porque se ha entregado a Krishna, eso ya no importa. Evidentemente, eso no hay que malutilizarlo para seguir cometiendo actividades abominables. Pero el punto es que no hay que... De hecho, cuando Srila Bhaktivinoda Thakur comenta acerca de la primera de las 10 ofensas al canto del santo nombre, Sadhu Ninda, ofensas a los Vaishnavas, explica diferentes razones por las cuales se puede criticar a un Vaishnava. Y una de ellas son sus actividades pecaminosas previas. Esa persona que va a ser avanzada espiritualmente si hacía tal y cual cosa. Si lo que fuera, ¿no? Hizo esto, hizo lo otro. Es decir, que así es como... Ese sería una de los errores, el criticar a alguien en base a esto, a un Vaishnava. Y por otro lado también el criticar a un Vaishnava en base a su género, porque sea mujer o porque sea hombre o porque sea lo que sea, el criticar a esa persona en base a lo externo, eso también es una ofensa, si esa persona está entregada al servicio del Señor, o por su condición social. Y Srila Prabhupada cita el verso 32 del capítulo 9 de la Bhagavad Gita: Mami parta vyapashritya yepisiu papayonaya striyo vaishyas tata shudras tepiyanti paramgatim. Que cualquier persona, incluso papayoni, si ha nacido con un karma muy negativo, fruto de reacciones pecaminosas, y no importa el género, striya, si es una mujer, porque normalmente se suele discriminar más a la mujer que al hombre en sentido negativo en todas las sociedades. Strillos, si es una mujer, vaishyas, si es un vaishya o un shudra, alguien que pertenece a los estratos sociales menos considerados, aunque hoy en día los vaishyas han ganado rango comparado con otras épocas. En otras épocas los comerciantes no eran tan bien considerados socialmente. Se consideraba que tenían menos capacitación o menos privilegio. Según la literatura védica, el Shudra y el Vaishya tienen influencia, el Shudra de Tamoguna, de la ignorancia, y el Vaishya de una mezcla de Tamoguna y Rajoguna, ignorancia y pasión. En el sistema Varnashrama. El Kshatriya tiene una mezcla de pasión y bondad, y el Brahmana tiene una predominancia de la bondad. Y generalmente en la sociedad Varnashrama se consideraba un karma mejor si alguien tiene características de Brahmana o de Kshatriya que de Vaishya o de Shudra. Y por eso en este verso Krishna menciona a los Vaishyas y a los Shudras. Pero en realidad lo que dice el verso es que esto no importa. O sea que no hay que enzarzarse en un debate de justicia social, porque no es de lo que va la afirmación de Krishna. La afirmación de Krishna va de que incluso si no hay justicia social, que lamentablemente en el mundo material pocas veces la hay, y en Kali Yuga menos,
La justicia social muchas veces no se entiende, no la hay. A veces una persona comete una ofensa y se le aplica un castigo desproporcionado, con más o menos razón, pero eso ocurre. O por lo menos desproporcionado a nuestros ojos. Así es la vida, es como funciona. Y luego, por ejemplo, en el caso de Maharaj Pariksit, lo maldijeron a morir por una ofensa seria, pero no tan seria como para condenarlo a muerte. ¿Verdad? La ofensa al Muni era seria, pero no tanto para que lo condenaran a muerte. Sin embargo, él la aceptó, porque había cometido un error y dijo, yo lo acepto, yo he cometido una ofensa y por lo tanto lo asumo. Pero Krishna lo que dice es que la justicia social puede estar o puede no estar, pero eso no importa. Si uno se entrega a Krishna, puede alcanzar el destino supremo, sea quien sea. Y puede complacer a Krishna, que es lo que nos permite alcanzar la perfección espiritual. Y hay una infinidad de ejemplos. Por tiempo ahora vamos a parar, pero voy a dar solamente uno o dos. Está el caso de la Shabari, la mujer aborigen, que cuando escuchó que Sri Ramachandra venía, iba a pasar por el bosque donde ella vivía, se emocionó mucho y quiso ofrecerle un servicio con una atracción natural y pura hacia el señor Ramachandra. Y lo que hizo fue recoger frutos silvestres, pero como no tenía mucha cultura, a la hora de seleccionar qué frutos eran los más ricos para ofrecerle, los probaba para ver si estaban maduros. Lo cual, desde el punto de vista de la adoración, diríamos en el lenguaje coloquial, diríamos, pero que es sudrada, ¿no? Con perdón y con respeto hacia los sudras, pero a veces se diría esa expresión, pero qué bruto, ¿no? Qué bruta que es esta señora que lo prueba y luego se lo ofrece. ¿Qué tipo de ofrenda es esa? Sin embargo, el señor Ramachandra lo aceptó porque ella lo hacía con amor. No vio el error externo, sino que vio su devoción. Y ella alcanzó la perfección por hacer esta ofrenda al señor Ramachandra. Así que encontramos tantísimos ejemplos en la literatura védica que están ahí de personas que externamente no reunían los requisitos. Mrigari el cazador, por ejemplo, y hay una larga lista, y cómo el Bhakti hace que todos los errores se subsanen y que todo se ponga en su lugar. Estos son los dos temas que queríamos comentar. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Dos comentarios. El primer comentario parece un poco como raro que lo llame a Vritrasura, lo llame gran demonio. Entonces parece un poco raro, ¿no? Aunque después del verso dice que es un devoto, ¿no? Raro porque si es una gran personalidad nos dice que no hablas de una identificación con el cuerpo de la persona, que en este caso es Vritrasura. Y la segunda sería... Pero eso es un comentario, es un comentario, vale, yo ahora responderé al comentario, vale. Y lo otro sería que aquí, en un verso antes, le dijo Vritrasura, en versos anteriores, Vritrasura ha dicho que el destino está ya creado y que yo voy a morir, ¿no? Pero unos versos antes le dijo, a veces cuando uno pelea no sabe el resultado que va a haber, no sabe si vas a ganar o vas a perder. Eso es comentario. Sí, pero parece que en este caso sí lo sabía. Vritrasura sabía que iba
que iba a perder porque sabía que Indra estaba del lado de Vishnu, que Vishnu estaba del lado de Indra, y que por tanto él estaba destinado a morir a manos de Indra, lo sabía. En ese caso, y al respecto de por qué lo llama demonio, es porque estaba haciendo el papel de un demonio, creando perturbación en el universo. A veces ocurre que a alguien le toca hacer un rol en la sociedad o en el universo, y ese era el rol que tenía y lo llamó por el rol que estaba desempeñando. Por ejemplo, también a Prahlada Maharaj, aunque hay alguna diferencia entre Prahlada y Vritrasura, pero a Prahlada Maharaj se le llama a veces en relación a su familia de asuras, porque nació en ese linaje. No sé si tenga que ver con el tema, pero la vez pasada nos pusimos en una discusión, algunos devotos, sobre este tema. Era, no sé si está bien dicho, decir que la cultura védica era racista o discriminatoria, porque yo ponía el ejemplo de que, por ejemplo, cuando Maharaj Pariksit vio a la personalidad de la muerte, dijo, tú vistes como rey, pero eres negro y tus ropas son azul y rojo, que es de la realeza. Entonces nos ensartamos en esa discusión. Yo quería saber si se puede decir que en la cultura védica había racismo, había discriminación. O sea, yo diría que la cultura védica bien aplicada no es racista, porque está basada en el Sanatana Dharma, en el principio de que todos son almas espirituales eternas, que Krishna vive en el corazón de todos, y por lo tanto toda persona, sin importar las diferencias psicofísicas, es digna del máximo respeto. Esa sería la cultura védica bien aplicada. La cultura védica mal aplicada ya no es védica, ya no estaría bien dicho que es védico, pero puede existir una cultura védica mal aplicada, lo cual le quita el que merezca ese nombre. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita Krishna dice: Vedaischa sarvaira hameva vetya, a través de los Vedas yo he de ser conocido. La cultura védica que no reconoce la naturaleza espiritual de todos los seres y la conexión con Dios y su naturaleza divina, y por lo tanto fomenta un comportamiento coherente con esa visión, deja de ser védica. Puede ser muy discriminatoria, como en el caso de las especulaciones que hay hoy en día en la India, por ejemplo, del yati. El yati es una subdivisión del sistema de castas malentendido. Y verás que incluso en la India, personas que limpian, que son limpiadoras o limpiadores, limpian baños, o sea, limpia habitaciones, pero no limpia baños. A mí, yo baños no limpio, yo limpio solo habitaciones. Sí, hasta eso ha llegado, ¿eh? Eso existe en la India hoy en día. Eso es una degeneración del sistema de castas mal entendido. El sistema de Varna entendido al revés. Entonces, la cultura védica pura no es discriminatoria. Lo que pasa es que como estamos en el mundo material, siempre hay gente que se desvía del camino. Eso es inevitable, y en ese sentido siempre va a haber casos de discriminación. Eso es lo que yo diría sobre este tema, un poquito hablando en términos generales. Evidentemente da para mucho y podríamos batirlo un montón, pero yo lo sintetizaría de esta manera. Sí, pero a veces se entiende como ahora mismo cómo se ejecutan las cosas, ¿no? En los movimientos religiosos siempre hay la tendencia de que el hombre tiene que ser mucho más, ¿cómo te diría yo? Más visto que la mujer. La mujer siempre, de una manera u otra, se intenta
apartarnos sutilmente, ¿no? Pero ahí empieza poco a poco, que la mujer tiene que hacer, pues, tiene que ser ama de casa, que tenía que estar atendiendo al marido, todo eso. Pero hoy en día no se puede aplicar eso, por ejemplo, con nuestras mentes de hoy en día, de Kali Yuga, ahora mismo. Entonces eso es un poco complicado, ¿eh? Sí, hay que ver el contexto, por eso cuando aplicamos los temas sí hay que ver el contexto, Claro, eso es lógicamente, hay que ver, hay que ver el contexto con quién estamos hablando. A la hora de comunicar el mensaje, hay que comunicarlo en términos que sean relevantes para las personas con las que estamos hablando. Incluso hoy en día, si hablamos con los jóvenes, el cambio generacional se nota mucho más rápido que incluso antes, porque el mundo con las nuevas tecnologías y con toda ¿cómo le llaman? La ingeniería social que hay ahora, que hay toda una ingeniería social que está ahí, hace que todo esté cambiando muy rápido. Muy rápido. O sea, básicamente nos están llevando a una... y lo hablan abiertamente, no es que sea algo oculto, pero a mezclar los seres humanos con los robots, con todo el tema de la inteligencia artificial, pero es que se está llevando a eso, se está llevando en esa dirección. Hay una ingeniería social, no hace falta ser Einstein para darse cuenta, o sea que hay que fijarse un poco y reflexionar y lo puedes ver, que se está llevando en una dirección. Pero lógicamente, cuando estás comunicando el mensaje en ese contexto, pues habrá que traducirlo a las personas de ese ámbito lo mejor que sepamos o lo mejor que podamos. Si queremos llegar hacer llegar el mensaje de una forma que sea atractiva para esas nuevas generaciones, que es un reto, no es tan fácil. Es que una pregunta que a veces a la hora de predicar conozco a alguna gente, a la hora de predicar, a veces, si la mujer está en su sitio, es casta, fiel al marido, esto, lo otro, el hombre, estamos hablando de una pareja vainada, el hombre es fiel a su principio, esto, lo otro, y luego son felices y van tirando para adelante. Pero cuando se meten en la influencia occidental, el hombre tiene que actuar de esta manera, la mujer tiene que trabajar de esta manera, la mujer sale también de su rol de ama de casa. Entonces después, ¿qué sucede? Que la gente no son felices, empieza esto, lo otro, más divorcio, más... Porque cada uno está poniendo en una situación que no son normales y entonces no son felices, ¿sabes? Y luego la gente no está bien, los matrimonios no están bien, hay peleas, y entonces, para la hora de predicar, ¿cómo hacéis? Porque es difícil, ¿no? Porque era la gente... Yo normalmente no entro mucho... O sea, si queremos entrar en temas de tipo social, hay que entrar en el contexto. Yo no suelo entrar mucho porque es un tema muy amplio de debate. Si quieres convencer, tienes que mostrar ejemplos que funcionan. Si no, hoy en día hablar no sirve de mucho. Me refiero en el temas sociales. Si quieres mostrar, tienes que mostrar una comunidad que esté potente y entonces y familias que estén funcionando bien y entonces puedes hablar de sí. Pero si tienes el mismo índice de divorcios, pues entonces no hables de ese tema porque tenemos que primero aplicarnos a nosotros. Yo normalmente no entro mucho y si entro hay que entrar con coherencia, no empezar a predicar teorías que nuestra gente no está siguiendo. Hay que ser coherentes, creo yo. Esa es mi forma de verlo y de aplicarlo. Focalizar en la esencia del Bhakti, que es lo que, a fin de cuentas, lo que menciona el Srimad Bhagavatam. El Bhagavatam se centra sobre todo en el servicio devocional puro y, como dice el verso de hoy, a pesar de todas las dificultades y las imperfecciones del plano material. Sí que yo suelo hablar a favor, lógicamente, de
la familia evidentemente, pero no me centro mucho en ello porque no creo que es lo que llega más a la gente hoy en día. No. La última ya. Sí, el sistema védico antiguo, ¿no? Yo no lo vería como una discriminación el hecho que un brahmana no limpia los baños. Por ejemplo, a mí me pasó que mis hijos, porque crecieron en la India, cuando volvimos en Occidente, no querían limpiar el baño. Porque tenían una mentalidad de hindúes, ¿no? No había manera de hacerle limpiar el baño, ¿no? Ni querían comer pasta, querían siempre kichari. Pero uno se habitúa en un sistema social y aprende en un sistema que pero funciona así. El Shudra o el fuera de casta, la persona que limpia los baños, no es que está nacido en esto y desde pequeño está crecido para funcionar así, ¿no? Este sistema que tenemos ahora en Occidente de la supuesta igualdad, donde todos tienen que tener los mismos derechos, no es parte del sistema védico. Entonces, ser un Shudra o ser un aborigen o fuera de casa y tener unos roles, ¿no? En la función social, no era un problema porque para ellos era su estilo de vida. Como uno que vive bajo los puentes, por cuánto quieres lavarlo, por cuánto quieres intentar enseñarle principios brahmínicos, no, vuelve siempre a lo mismo porque han desarrollado esto. Sí, eso tampoco hoy en día, no creo que ninguno, si nos ponemos a comparar, hay mucha gente que tiene posiciones de influencia en la sociedad, tampoco limpian los baños, o sea que en ese sentido que no es, sí que es cierto que en todos los ámbitos sociales eso se puede dar, sí. Sí, aunque he oído que hay millonarios, es un trend, una moda ahora, que algunos millonarios famosos, lo primero que hacen por la mañana como deporte es limpiarse el váter, ¿no? Cada día. Bueno, eso no está mal, pero no está mal, ¿sabes? Que limpiar lo que ensucian, nuestro propio acharya, Srila Prabhupada, en alguna ocasión le vieron estaba limpiando la habitación. Yo he escuchado alguna ocasión en la que él vieron a Prabhupada limpiando y era el acharya, el gran guru, pero, o sea, que no es que esté prohibido limpiar, o sea, un brahmana no se le caen los anillos de limpiar, que yo soy brahmana, limpia tú, yo no toco. Este es el problema del sistema de castas, ¿no? Esta tendencia de pensar, como soy brahmana, nunca jamás voy a limpiar un baño, pero ok, no limpias porque no es tu rol, otra persona tiene ese rol, pero si hay necesidad lo haces, ¿no? Claro. En ISKCON no hay sistema de castas. ¿Cómo? Que en ISKCON no hay sistema de castas. Ya está. No hay que usar ese sistema. Yo a veces lo he visto también aquí en la comunidad. Hay gente que dice, no, yo soy brahmana, yo no iré al campo, no iré nunca al campo. Digo, ¿esto de qué va? Sí, es lo más maravilloso. Bien, terminamos, leo el verso y ya terminamos. Indra dijo, oh gran demonio, por tu discernimiento y por la constancia que muestras en el servicio devocional, a pesar de tu peligrosa situación, veo que eres un devoto perfecto de la suprema personalidad de Dios, que es la superalma y el amigo de todos. Muchas gracias, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Granta Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Premanande.